Queridos colegas, entrando ya en la semana 2 de nuestro curso, nos toca abordar asuntos de didáctica, ya de un pensamiento de organización de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en línea, ¿verdad? Pensamos siempre que esto está orientado a ayudarlos a dinamizar las cosas que ya vienen haciendo. Entonces nuestra primera semana fue más de un orden em, de conocimiento general del e-learning, y ahora vamos a entrar a algunos detalles que tienen que ver ya con planteamientos metodológicos, con planificación de los cursos, con definición de logros de aprendizaje, con metodología, con todos estos aspectos que tienen que ver con la parte instruccional. Y para ello, lo primero que vamos a ver son las taxonomías de Bloom. Las taxonomías de Bloom lo que hace, o verdad, es como una organización de los objetivos de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Objetivos de los objetivos de los procesos de aprendizaje, porque el aprendizaje se puede dar a diversos niveles. Luego, en las lecturas complementarias que vamos a tener en el aula virtual, vamos a hablar un poco más un poquito más, va a haber documentos que amplíen quién fue Benjamin Bloom y cómo es que él plantea una organización de estas habilidades de pensamiento, considerando una escala, ¿sí? Él se dibuja generalmente con una pirámide, pues una escala de habilidades de pensamiento que empieza con pensamientos de orden inferior y van hacia pensamientos de orden superior. Eh, este autor en 1956 lo organiza de la siguiente manera. El primer nivel o que él considera la base del pensamiento de orden inferior, o el más básico o simple que podríamos pensar a nivel de habilidades de pensamiento, es el conocimiento, es decir, recordar, saber las cosas, ¿verdad? Luego tenemos un nivel que está un poquito por encima, que es el de la comprensión. Ya no solamente saber algo, eh, sino poder comprender este algo. En un nivel un poquito más alto tenemos el de la aplicación, es decir, yo con esto que sé y que comprendo, entonces lo puedo aplicar, ¿verdad? Lo puedo aplicar en cosas prácticas, lo puedo aplicar para solucionar algún problema o para enfrentar alguna situación. Fíjense, todavía existen algunos niveles superiores a esto. Un nivel superior sería el del análisis. Poder, con todo esto que yo ya sé incluso aplicar, poder analizar situaciones, ¿no? Plantear soluciones o desarrollar hipótesis, por ejemplo, ¿no? Algo que él consideraba superior es la habilidad de síntesis, o sea, poder desarrollar, llegar al conocimiento de forma sintética, ¿verdad? De poder entenderlo a tal nivel que yo lo pueda expresar o resumir de forma muy concisa y que se entienda. Y para Benjamin Bloom, el punto más alto era el de la evaluación, el poder evaluar los conocimientos. Esta era la actividad de orden, el pensamiento de orden superior, tenía que ver con todo esto. A ver, denme un momentito. Luego, en los años 90, ¿sí? Dos de los discípulos de Benjamin Bloom, eh, revisan esta taxonomía planteada por él y le hacen un pequeño ajuste. Y le hacen un ajuste en el cual la evaluación no va a ser el punto más alto, sino va a ser el segundo más alto. Y encima van a colocar la creación como el punto más alto del proceso o del orden de pensamiento, la parte creativa, que tiene cierta relación con lo de síntesis. Pero además, estos discípulos suyos van a
aplicar un verbo para cada uno de estos niveles de aprendizaje planteados por Benjamin Bloom. ¿Por qué es esto muy importante? Porque cuando nosotros planteamos un logro de aprendizaje, queremos desarrollar un proceso de aprendizaje, tenemos que poder decidir y definir hacia cuál de estos niveles necesitamos que el estudiante aprenda lo que se va a desarrollar. No todo tiene que ser un nivel de evaluación ni de análisis. Algunos de repente solamente son procedimientos. Debemos llegar hasta el nivel de aplicación, por ejemplo. Y en otros casos de repente solamente comprensión, que se comprenda lo que se está trabajando. Entonces depende. Nosotros decidimos, no quiere decir que un nivel es mejor que otro, sino que existen estos distintos niveles y nosotros como especialistas, como docentes, debemos tener la capacidad de poder decidir claramente a qué nivel de aprendizaje se va a dar el proceso que vayamos a llevar, porque según ese nivel, entonces vamos a poder desarrollar la metodología, las estrategias, las actividades, porque no son las mismas actividades ni la forma de enseñanza cuando queremos que alguien comprenda un tema, que cuando queremos que lo aplique o que sea creativo con ello. Entonces, la estrategia metodológica es diferente, las actividades son distintas y el proceso de evaluación también es diferente. Entonces, todo se va a alinear acá. No puede ser que desarrollemos un proceso, por ejemplo, solamente a nivel de conocimiento y luego lo queremos evaluar a nivel de análisis, cuando no hubo un proceso de aprendizaje dirigido a desarrollar el análisis en este contenido o en estas habilidades. ¿Correcto? Entonces, esta orientación de la taxonomía nos va a ayudar a poder darle una dirección más clara, más precisa, con actividades más precisas a los procesos de enseñanza que desarrollemos. Esto se aplica también para lo presencial, evidentemente, ¿ya? Ahora estamos hablando de manera general. La manera didáctica puede ser en lo presencial, pero en nuestro caso, pues también en lo virtual. Entonces, los discípulos de Bloom, que son Anderson y Krathwohl, durante los 90 desarrollan y afinan el proceso planteado o la taxonomía planteada por Bloom, y en el 2001 publican un trabajo en el cual hacen un cambio en los dos niveles superiores, como les mencioné, pero además aplican unos verbos y definen mejor, digamos de forma más precisa, cada una de estos niveles en la taxonomía. Entonces, para la base que tenía que ver con la comprensión, ¿verdad? Para el conocimiento, perdón, en la base tenemos el conocimiento. El verbo principal es el recordar. Es decir, el nivel más bajo del aprendizaje viene solamente a nivel de memoria, recordar, traer a la memoria información relevante, pero a un largo plazo, ¿no? O sea, no solamente inmediata, sino que recordar sea a largo plazo. Por ejemplo, uno a veces recuerda las reglas ortográficas, por decir algo, uno se las sabe, ¿no? Las reglas de cómo construir un intervalo musical, ¿cuáles son, no? También uno lo puede tener en la memoria solamente, ¿ya? Luego, para el siguiente nivel, que es el de comprensión, evidentemente el verbo es comprender, y en este sentido, él habla de la habilidad de construir significado a partir del material educativo. Ya vamos a profundizar en esto. Pero ¿cómo es esto? Porque una cosa es comprender, entender las cosas y otra solamente recordarlas. Yo puedo recordar información que no necesariamente comprendo o entiendo por qué. Por ejemplo, todos recordamos que existen intervalos mayores y menores e intervalos justos, por ejemplo, en música. Pero ¿por qué es esto así? ¿Comprendemos por qué sucede? ¿Por qué tenemos algunos intervalos mayores, menores y por qué otros son justos? ¿Por qué no todos son iguales? ¿Se puede explicar? ¿Verdad? Entonces sabemos, podemos recordarlo, pero podemos comprender, ¿lo comprendemos o no? ¿Verdad? Entonces eso es un paso superior. Luego, para el nivel de aplicación, ¿verdad? El verbo es aplicar. Entonces, aplicar lo aprendido en una situación que puede ser cotidiana, familiar o en una nueva situación. Entonces, aplicar los conocimientos requiere entenderlos, comprenderlos, en verdad, para llevarlos a la práctica. Entonces, esto
es como un peldaño más. Esto es, en verdad, estamos viendo que es la revisión de los discípulos de Bloom, ¿ya? Que se publicó en el 2001, es decir, casi 50 años, o 45 años para ser más precisos, después de la publicación de Bloom. Para el nivel de análisis, evidentemente el verbo es analizar, y en este caso tenemos descomponer conocimiento en sus partes y pensar cómo una de estas partes se relacionan con la estructura global de lo que se está aprendiendo. Entonces el tema de análisis viene a ser una habilidad de pensamiento superior. Y acá en los dos últimos peldaños de esta pirámide que vamos a ver, ellos plantean invertir lo que había planteado Bloom, ¿verdad? Y colocan la evaluación, que es el orden superior que tiene planteado Bloom, lo colocan como penúltimo peldaño. Justo acá en la explicación, que este documento luego va a estar debajo del video en el aula virtual. Vamos a poner este archivo en formato PDF para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, acá, si bien en el original esto estaba en la cúspide de la pirámide, acá viene a ser, en la versión revisada por sus discípulos, el quinto paso, ¿sí? Y tiene que ver con comprobación y crítica de lo aprendido. Ojo, y acá hablamos también de procesos de autoevaluación, ¿verdad? De comprobación, de juicio, de crítica de las cosas que se están aprendiendo. Y en el nivel más alto, Anderson y Krathwohl proponen que el punto más alto de pensamiento o el pensamiento de orden superior se da en la creación, que tiene que ver con creatividad, en verdad. Y esto es un aporte propio de estos autores, de estos discípulos, a la taxonomía. Esto no estaba en la taxonomía inicial, si bien podría tener cierta relación con la fase de síntesis que había planteado Bloom, porque toda síntesis también se considera que es una creación. Pero en este caso, crear involucra con todo lo aprendido, con todo lo que se ha analizado y evaluado, ¿verdad? Con todo este nuevo conocimiento, poder crear algo nuevo a partir de estos conocimientos. Entonces, tiene que ver con procesos de planeación, de creatividad, de producción. Y para estos autores, este es el punto más alto de desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo esto se construye. Entonces, ¿cuánto de esto nosotros tenemos, lo tenemos planteado o nos lo planteamos al momento de brindar algún curso? ¿A dónde queremos llegar? ¿En qué se va a trabajar en cada momento? ¿A qué nivel, verdad? ¿Qué taxonomía? Porque si nosotros no tenemos en cuenta estos elementos, en verdad nuestros cursos están flotando en una zona gris, un poco nebulosa, de incertidumbre, ¿no? Estamos haciendo cosas en nuestros cursos y vamos a ver qué aprende el estudiante. Pero en realidad, con un correcto conocimiento de esta taxonomía y de sus estrategias, para cada nivel podemos orientar mejor el proceso de aprendizaje de una forma más precisa, ¿sí? Entonces, en las siguientes pantallas vamos a analizar brevemente algunos de los verbos que nos sirve para cada una de estas categorías y ubicarlo un poco en el contexto de la enseñanza musical con algunos pequeños ejemplos. ¿Sí? Déjeme verificar que esté grabando correctamente. Sí, todo está ok por aquí. Aparentemente sí. Bien, entonces, en primer lugar tenemos la base de la pirámide, que es el conocimiento, ¿no? Cuyo verbo referencial es el recordar. Entonces, cuando hablamos de verbos indicadores de procesos cognitivos, estos verbos son los que podríamos utilizar al plantear un logro de aprendizaje, y es decir, a través de qué acción, porque recuerden que los verbos son acciones, a través de cuáles son las acciones que ayudan a fortalecer y a verificar el proceso cognitivo, en este caso a nivel de conocimiento y de memoria, ¿no? De recordar. Entonces, cuando hablamos de verbos indicadores, hablamos de acciones que nos indican que están alineados a cada uno de los pisos de esta pirámide de la taxonomía de Bloom. Para el primero, para recordar, para el conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el verbo reconocer.
Fíjense que en negrita, véanlo bien el documento, en negrita tenemos el verbo y entre corchetes hemos puesto algunos ejemplos que se pueden, que están alineados a este verbo y que están alineados a este piso de la metodología, perdón, de la taxonomía. Entonces, por ejemplo, en reconocer, un ejemplo podría ser, identifica las corcheas en la siguiente partitura. ¿Sí? Que el estudiante ponga en un círculo, marque, toque las corcheas. Otro ejemplo, encuentre las quintas paralelas en la siguiente frase. Estamos hablando, por ejemplo, de un ejercicio de armonía. O conteste cualquier pregunta de falso o verdadero o de selección. Esto también tiene que ver con la habilidad de reconocer y que tiene que ver más con el recordar. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el recordar como verbo. ¿Sí? Por ejemplo, nombre los tipos de cadencias. Sería un ejercicio o una indicación para recordar. O escriba las reglas de la construcción de triadas, ¿verdad? También. Otros verbos, otras acciones que nos indican este proceso a nivel de conocimiento, de memoria, son listar, describir, recuperar, denominar, localizar. Por ejemplo, son algunos de estos verbos que podríamos tener en cuenta o utilizar para esta taxonomía o para este piso de la taxonomía que es el conocimiento. Para el segundo piso, que es comprender cuáles son las acciones pedagógicas o digamos metodológicas para alcanzar este nivel de proceso cognitivo. Por ejemplo, interpretar, ¿verdad? La comprensión. Puede ser, interpreta el siguiente pasaje musical, ¿no? En base a, por ejemplo, un contenido estilístico que se haya desarrollado, ahora interpreta, ¿no? Aquí podría ser. O armoniza la siguiente melodía también. Podría ser un tema de interpretación, como yo un poquito aplico. Tiene que ver, van a ver también que la taxonomía a veces se puede unir un poquito una con otra. De hecho, acá la interpretación, por lo menos en el tema musical, se une un poquito con el piso siguiente, que es la aplicación, ¿verdad? Porque acá vemos que también hay un componente de aplicación. Otro verbo probable para esta taxonomía sería ejemplificar, es decir, cite un ejemplo del estilo de ornamentación del barroco francés, es decir, un ejemplo de esto. O nombra 4 danzas que puedan formar parte de una suite, también, ¿no? Que los muestre como ejemplos, ¿sí? Otros verbos para esta taxonomía vendría a ser clasificar, resumir, inferir, comparar y explicar. Explicar es algo, lo he subrayado por lo siguiente. Acá hay quiero contarles una anécdota, para esto voy a poner la cámara solamente. Quiero contarles una pequeña anécdota. Estaba yo dictando un curso de pedagogía musical en la universidad, en una universidad aquí en Lima, con estudiantes del penúltimo ciclo de la carrera. Acá se estudia 5 años, entonces eran estudiantes del 9º periodo, que viene a ser ya el primero o el 5º año. Y yo venía haciendo algunas preguntas en clase, y ahora no recuerdo exactamente la pregunta, pero me acuerdo que había una estudiante siempre ahí bien atenta para googlear y buscar en Wikipedia respuestas, ¿no? Con su celular y andaba. Entonces yo pregunto, daba algo, ¿qué es tal cosa? Y al toque se pone así, googlea y lo lee. Ya, esto es tal, me lo lee completo. Fíjense, ni siquiera es recordar, porque no es que ella lo sabía y está recordándolo, lo está leyendo en el momento. O sea, si pusiéramos una categoría, yo creo que este siglo merece una categoría por debajo de recordar, que es consultar contenidos en internet, ¿no? Ya ni siquiera necesitas recordarlo, solo consultar contenidos por internet podría ser nuestro aporte, ¿verdad?, en este curso a la taxonomía de Bloom, que es ya ni siquiera es un orden de pensamiento, sino es ni pre-pensamiento, no sé qué es un vacío mental, ¿verdad?, donde uno solamente busca contenido y lo repite como loro. Entonces esta estudiante comienza a leerlo, y yo le digo, muy bien, eso es, ahora por favor explícame lo que quiere decir, lo que acabas de leer. Y se quedó así, en blanco un ratito, y me dijo, no sé, me dijo, no entiendo. Fíjense. O sea, ni siquiera es algo, si yo le puedo hacer que ella memorice, era una estudiante con muy buena memoria,
Entonces podría ser perfectamente que lo memorice. Pero no me lo pude explicar. ¿Vea? Entonces, explicar, digamos, invitar a los estudiantes a explicar las cosas. Voy a volver a poner la presentación acá. Es una herramienta muy poderosa para ayudar a los estudiantes a subir del paso de la memoria y pasar a la comprensión. Para yo explicar algo primero lo tengo que comprender. ¿Sí? Me puede ayudar el hacer comparaciones, el hacer resúmenes, ¿verdad? El hacer narraciones. Narraciones es más de memoria, podría ser, o sea, una narración puede ser en estilo de comprensión, pero puede ser también solo de memoria. Pero explicar ya es algo muy preciso que requiere de comprender algo. Entonces, un colega me decía, ¿cómo hago para hacer, por ejemplo, un examen de armonía y saber que ellos mismos lo están haciendo, ¿no? Que los estudiantes lo están haciendo y no se lo están encargando a otra persona? Y dice, bueno, pídele que graben un video en donde te explican por qué han hecho lo que han hecho, cómo han desarrollado el ejercicio, por qué han realizado esa armonización, qué cosas es lo que han tenido en cuenta, que te lo expliquen. Y ese video que lo pongan en un foro en el aula virtual y tú desde ahí lo revisas y lo comentas y lo calificas. Por ejemplo, para darles algunas ideas, ¿ya? Entonces, quería compartir esta anécdota aquí porque pienso que la acción de explicar es muy potente para subir, dar ese primer paso en avanzar a una categoría de pensamiento superior. Por lo menos ahí, vamos a empezar. Bueno, luego, a nivel de aplicación, algunos verbos que se podrían usar, ojo que todos los ejemplos los he alineado a la práctica musical. Debo reconocer que en la mayoría de los casos la práctica musical más clásica, porque esa es mi formación, pero puede ser de música popular sin ningún problema. En aplicar, evidentemente, ejecutar, ¿no? Y en este ejecuta o canta la siguiente canción o tema. Resuelve el siguiente ejercicio de contrapunto de segunda especie, por decir algo. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la teoría, tenemos que haberla entendido y ahora es ponerla en la práctica. Ejecutar es un buen verbo para esta taxonomía, para este piso de la taxonomía. También implementar, por ejemplo, elabora un cuadro comparativo de las ejecuciones, de las ornamentaciones en los periodos barroco, clásico y romántico, ¿no? Como es un trino en cada uno, bueno, etcétera. O corrija la armonización dada también. O sea, una armonización que puede tener errores y que el estudiante lo corrija. Por ejemplo, esto también se cruza con un peldaño, dos peldaños más altos que son los de evaluación. Vamos a ver ya que esto no es tampoco a rajatabla, ¿no? Que es todo así, sino que pueden encontrarse un poquito, un mismo proceso educativo puede ir a varias taxonomías o a varios pisos de la taxonomía, perdón. Otras acciones que se pueden pensar a nivel de aplicación o de aplicar viene a ser desempeñar, usar algo también, ¿verdad? Usar, que en este caso también cuando uno aprende a tocar un instrumento, uno podría pensar, es un sinónimo, ¿verdad? Cuando uno toca, uno está usando un instrumento. No vamos a usar en este caso, pero sí interpretar, tocar, podría ser un verbo para la aplicación. Leer, ¿no? Cuando tenemos que hacer un solfeo, por ejemplo, leer también es aplicar nuestros conocimientos. Seguimos avanzando, por ejemplo, a nivel de análisis. Para analizar, tenemos diferenciar, es una posible acción. Un ejemplo que he colocado, por ejemplo, señale los motivos que conforman la siguiente melodía. Es decir, se ha trabajado motivos, semifrases, frases, y uno le da una melodía al estudiante y le pide que señale con qué motivos, cuáles son los motivos con los cuales está compuesta o estructurada esta melodía, por ejemplo. Esto es a nivel de análisis, ¿verdad? Indique las diferencias técnicas que existen entre el canto lírico del siglo XVII y XVIII. También podría ser. O sea, tiene que él, el estudiante o el estudiante, a partir del contenido que ha visto, de lo que ha trabajado en clase, pues tiene que poder desarrollar un análisis y mostrar, explicar o exponer, en este caso, las diferencias que existen en el canto lírico, ¿no? En dos periodos, en dos siglos diferentes. En análisis también tenemos cursos de análisis en música, ¿no? Donde se analizan partituras y se ve cómo
Uno le da directamente al estudiante analice el siguiente fragmento musical y tiene que mencionar todas las modulaciones, todo lo que se está utilizando, ¿sí? También atribuir, pues fíjense, atribuir puede ser un verbo también que oriente, ¿no? O que muestre esta capacidad de análisis. Por ejemplo, en base a los criterios estéticos estudiados, indique quiénes son los compositores de los 3 fragmentos que escuchará a continuación. Podría uno poner 3 fragmentos y que ellos, en base a este análisis que han realizado o realizan, con los conocimientos nuevos que tienen, atribuyan, ¿verdad? La autoría pueden definir o decir a quién le pertenece cada una de estas obras. Otros verbos para esta capacidad o para este piso de la taxonomía vendría a ser organizar, comparar, deconstruir, perdón que lo escribí mal, delinear, estructurar, integrar, ¿sí? En el penúltimo peldaño para la evaluación, para evaluar algunos verbos. Criticar, por ejemplo, la crítica es una forma de evaluación, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo, juzgue en qué medida influyó la escritura lírica mozartiana en la composición operística de los periodos clásico y romántico. Por ejemplo, tiene que realizar una crítica y un juicio de valor en base a algunos conocimientos. Nuevamente, esta parte que estamos viendo hoy, evidentemente no se aplica, hago un pequeño paréntesis, no se aplica a niños pequeños, ¿verdad? Con los niños pequeños esto es muy distinto. Esto sí estamos hablando de adolescentes para arriba. En niños pequeños, en la primaria, la estrategia es un poco diferente, ¿ya? Por favor, en el café de profesores, pongan ahí quiénes son profesores, niños pequeños, propongan una línea temática para poder atender también esas inquietudes. Acá, estos niveles, esto es demasiado. Los niños pequeños no tienen todavía las capacidades de pensamiento necesarias para llegar a estos puntos que estamos hablando ahora. Hay que tener en cuenta. Niños pequeños trabajan más a nivel de imitación, hay que trabajar a nivel de sentimiento, no tanto, o sea, en los niños pequeños de hacer cosas, niños no tan pequeños a nivel de estética, de belleza, de emociones, y en la medida que van llegando a la pubertad, hacia la adolescencia, podemos ir ya más hacia la cabeza. Las cosas hay que tenerlas en cuenta también. ¿Ya? Este es un pequeño paréntesis. Luego, para evaluar, otro verbo para evaluar podría ser comprobar, ¿no? Por ejemplo, corrige y retroalimente 2 ejercicios de contrapunto realizados por sus compañeros. Puede ser que comprueben si están bien o mal. Eso también es una actividad de evaluación. Otros verbos posibles son revisar, formular hipótesis, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear. Todo esto también para este piso. Y para el piso superior, el más alto, que es el de la creación, ¿verdad? Tiene que ver con la síntesis y con la creación. Por ejemplo, algunos verbos pueden ser generar. En este caso, como, por ejemplo, escriba 4 cantus firmus para ser armonizados. O diseñe 5 dictados melódicos en la mayor para la sesión de entrenamiento auditivo. Es decir, los estudiantes, en base a los conocimientos que están adquiriendo, pueden crear algo nuevo, ¿sí? Luego, producir también. Por ejemplo, grabe una pequeña melodía utilizando al menos un instrumento armónico, uno melódico y uno de percusión. Por ejemplo, ¿no? Eso también tiene que aplicar todo, en base a todo lo que hicieron en la clase, pues pueden producir algo. Y también tenemos otras formas, acá en creación, tiene que ver con planear, otras acciones, perdón, planear, diseñar, construir, idear, trazar, elaborar. ¿Sí? Entonces, estas son algunos verbos principales o algunas acciones principales que podemos tener para cada uno de los niveles. Por favor, recuerden que debajo del video va a haber un enlace con el PDF de esta presentación para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar. ¿Sí? Bien. Además del cambio de verbos para denominar las taxonomías de Bloom, sus discípulos hicieron otro aporte importante en la revisión del 2001. Y esto fue hacer énfasis en los niveles de conocimiento.
3 de estos niveles ya habían sido planteados por Bloom en 1956. Pero los 4 niveles que proponen se encuentran acá en la pantalla. El fáctico, conceptual, procedimental y el metacognitivo. Para el nivel de conocimiento fáctico, ahora vamos a ver, sí, se incluyen los elementos básicos que cada estudiante debe saber para familiarizarse con una disciplina o resolver problemas en un área determinada. Fíjense, pueden ser hechos esenciales, terminología, detalles o elementos. ¿Sí? El conocimiento conceptual, en cambio, se enfoca en las interrelaciones existentes entre diferentes elementos básicos, dentro de una estructura más grande de conocimiento que le permita a cada estudiante operar con ellos juntos, como clasificaciones, principios, generalizaciones, teorías, modelos o estructuras. Luego tenemos en el conocimiento procedimental, se indica cómo hacer algo, ¿verdad? Y se demanda al estudiante poner en funcionamiento métodos de investigación, criterios, algoritmos, se les enseña técnicas, por ejemplo, en tocar un instrumento, por ejemplo, uno enseña técnicas, ¿no? Técnicas también para la composición, técnicas para los arreglos. En música enseñamos muchas técnicas y esto es parte del conocimiento procedimental, ¿verdad? Y finalmente tenemos el conocimiento metacognitivo, que está relacionado con la cognición en general, así como el conocimiento consciente de cómo se aprende y cómo se regula el proceso de aprendizaje, ¿es verdad? Esto tiene que ver con la reflexión y el conocimiento de uno mismo. Entonces, estos autores también agregan este nuevo contenido en su investigación acerca de los niveles de conocimiento y se entrelaza, ¿verdad?, con la taxonomía planteada. Entonces, vamos a quitar esta pantalla. Bien, entonces, cuando nosotros desarrollamos o planificamos un curso, debemos tener estos elementos, o estos elementos deben ser una herramienta pedagógica continua para nosotros. Y saber qué vamos a hacer, o sea, poder definir, al principio hay que practicar, toma un poco de tiempo, ¿verdad? Familiarizarse con los términos, con los verbos y cómo manejar, pero nos van ayudando a ordenar nuestra práctica pedagógica y a ser más precisos en lo que queremos alcanzar, porque no es lo mismo desarrollar un proceso de aprendizaje para recordar cosas que para poder aplicarlas o para poder ser creativos con esas cosas. ¿Verdad? Todos los profesores, por ejemplo, de songwriting, de composición, y en verdad la creación se puede desarrollar en un montón de niveles, no solamente en ellos, pero digamos, por ser los más evidentes, los menciono. Tiene que planificar un proceso que ayude al estudiante a llegar a ese punto y poder luego medir ese aprendizaje, porque también todo el proceso de enseñanza, el despliegue y la evaluación va a depender de esa estrategia que desarrollemos a partir de la taxonomía en la cual estamos queriendo llegar o queremos que los estudiantes lleguen. Entonces, este tema tiene una lectura que amplía, que la amplía sobre todo a lo que viene a ser esta taxonomía ahora aplicada en la era digital. Son investigaciones que, si bien tienen algunos años, son bastante prácticas y lo tenemos como lecturas a continuación en el aula virtual. Esto es uno de los temas principales de esta semana, entonces tiene que ver con la taxonomía de Bloom, pero tenemos otros temas más. Entonces, debajo del video van a poder encontrar todos estos otros elementos, o debajo, en la misma tarjeta, ¿no? A continuación van a encontrar los demás temas de esta semana. Espero que les haya sido de ayuda. Disculpen que el video quedó un poquito largo, pero era necesario, pienso, explicar estos temas. Como siempre, es un gusto tenerlos en el curso y seguimos avanzando con los próximos temas. Hasta luego.